Muy buenas noches, mi nombre es Lorena Valladares. En este momento vamos a hablar sobre lo que es la entrevista abierta y la entrevista cerrada. La entrevista abierta es una técnica cualitativa de investigación en la cual se propicia una conversación no estructurada entre una persona que entrevista y un entrevistado. Cabe resaltar que esa entrevista no es rígida, es una entrevista flexible en la cual lo importante es crear un clima de confianza con el paciente para que así fluya de la mejor manera posible. Entre sus objetivos tenemos conocer expectativas y puntos de vista del trabajador sobre aspectos de interés para la organización, porque hay que buscar las cosas más importantes que el entrevistado piense de la organización. Además, interpretar lo que el entrevistado no es capaz de decir con palabras. Es aquí cuando hay que observar cada cosa que parezca insignificante, pero a la vez es de suma importancia a la hora de hacer la entrevista. Además, tenemos lo que son las ventajas y las desventajas de la entrevista abierta. Aparte de las que tenemos en las diapositivas, una entrevista abierta podría ser eh, es la interacción directa y abierta con el participante permite crear cualquier tipo de duda que surjan en la entrevista. Porque como no es una entrevista de ítems, entonces aquí, por ejemplo, si al paciente se le ocurrió alguna idea, uno se la puede aclarar y sin ningún costo. Además, pueden conocer nuevas ideas y nuevas hipótesis que no se tenían presentes al momento del inicio de la entrevista. Además, tenemos lo que son las desventajas de la entrevista abierta. Además de las que tenemos en las diapositivas, podemos hablar de que los datos son cualitativos, lo que significa que es difícil analizar y comparar con otros datos, porque como es una entrevista de suma, se aplica de manera individual, uno no puede comparar con otros tipos de pruebas, es súper individual este tipo de entrevista. Entonces, como es bastante información lo que uno recibe, también es muy importante porque se recibe mucha información y eso ayuda para cada caso, pues. Entre, También tenemos lo que son las posibles preguntas. La hemos dividido en lo que es medir capacidad de reacción, medir dinamismo y medir responsabilidad. Cabe resaltar que esas son posibles preguntas, porque pueden surgir preguntas de cualquier tipo de índole. Además de esto, podemos decir qué conducta tomas cuando, debido a un imprevisto, debes modificar completamente todo el trabajo que realizaste. Esto ya sería como para medir capacidad de reacción. Y además también se puede decir cómo manejas la situación de un llamado de atención cuando consideras que es injusto. Y así sucesivamente pueden surgir nuevas preguntas que uno ni siquiera tenía previsto. Ajá, ahora tenemos lo que es la entrevista cerrada. Esta es una entrevista que es mucho más rígida. Esta se basa más que todo en lo que es como un tipo encuesta, tipo Intens, que tienes una pregunta y te dan unas posibles respuestas. Entre sus objetivos tenemos que evaluar la incorporación de una persona, que si es positiva la incorporación de una persona para la empresa. También tenemos que en esta entrevista se obtienen datos más fiables y válidos a la hora de incorporar a alguien en alguna organización. Entre sus ventajas de la entrevista cerrada tenemos que, como es una es una entrevista de preguntas y respuestas, se puede aplicar en un corto tiempo, ya que no van a surgir nuevas preguntas, entonces ya podemos tener un tiempo estipulado para realizarla. Además, entre sus desventajas tenemos que es la falta de sinceridad, debido a que hay muchas personas que responden por responder. En cambio, aquí ya no se basa tanto en analizar, sino no. Yo creo que es eso. Entonces, esta es una de las desventajas que tiene este tipo de entrevistas. Y para finalizar, tenemos lo que son algunos ejemplos de preguntas. Cabe resaltar que tenemos las preguntas dicotómicas y las preguntas de opción múltiple. Como aquí tenemos algunos ejemplos. En las dicotómicas la manera de responder es sí o no, verdadero y falso. Y en las opciones múltiples pues ya se presentan alguna serie de respuestas posibles. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Genesis Ramírez y en continuación con lo que habló mi compañera Lorena, en las entrevistas laborales existe la llamada entrevista de provocación de tensión o entrevista de tensión.
la cual es aquella en la que se emplean modos y actitudes que tienen como objetivo provocar tensión en el candidato. Comúnmente suelen aplicarse cuando se requiere de una tolerancia al estrés importante o es un puesto de mucha responsabilidad. Esta se utiliza fundamentalmente en las entrevistas en las que el puesto a ofrecer para el candidato va a ser un puesto que exige mucha atención o presión para aquel que lo va a ocupar. Cuando existen personas que no poseen un control emocional suficiente, no son aptas para el cargo. Los métodos más comunes para inducir situaciones de tensión son criticar las opiniones del aspirante acerca de algunos temas. Cuando esto ocurre, el candidato siente mucha presión y comienza a ponerse ansioso. Interrumpir al entrevistado, guardar silencio durante un largo periodo de tiempo después de que el candidato haya acabado de hablar. Lo que se busca con esto es evaluar cada una de las actitudes que va presentando el candidato en la entrevista para ver si siente presión o es capaz de controlar sus emociones. Ok, en cuanto a las preguntas a realizar en una entrevista de tensión y su utilidad, tenemos 12 preguntas bastante importantes. La primera es: ¿por qué deberíamos contratarte a ti? La utilidad es evaluar motivación para el cargo y autoconcepto, es decir, aquí el candidato debe mostrar o debe comentarnos o comentar al entrevistador por qué habría de la empresa seleccionarlo a él en lugar de a otro postulante. ¿Qué es lo que lo hace destacar o cuáles son las habilidades que posee? Y asimismo evaluar qué es aquello que lo motiva a elegir o seleccionar este cargo. La segunda pregunta es: ¿podrías venderme este bolígrafo? Aquí se busca conocer las habilidades del marketing, es decir, saber cuáles son las estrategias que es capaz de utilizar el candidato al momento de vender. La tercera pregunta es: apuesto a que usted planifica bien las cosas para su futuro. Es probable que en un par de años tenga un negocio exitoso, ¿verdad? Aquí se busca medir el tiempo de duración del candidato en el puesto al que se está postulando, así como también saber si en el futuro busca él mismo formar su empresa y ser una competencia para la cual se está presentando actualmente. La cuarta pregunta es: probablemente esto no es lo que le gustaría estar haciendo, ¿verdad? Explíqueme cuáles son sus grandes planes. Aquí se evalúan los planes relacionados, los planes que posee el candidato en cuanto a su futuro y si están o no relacionados con la empresa. La siguiente es: ¿por qué ha estado tanto tiempo sin trabajar? Aquí lo que se busca es tener un perfil del candidato, saber si es problemático o no, o si solamente no ha tenido la suerte suficiente para conseguir un trabajo estable. La otra pregunta es: ¿por qué dejó su último trabajo? Aquí el candidato, al momento de responder, no debe contarnos los problemas o situaciones negativas que vivió en sus anteriores cargos, sino lo que se busca es conocer las experiencias y habilidades que adquirió en las empresas en las que trabajó. Luego, la pregunta es: ¿qué puede aportar usted a nuestra empresa? La utilidad es indagar acerca de las habilidades a ofrecer. Aquí tampoco se debe hablar del pasado de ninguna de las empresas de las que formó parte, sino debe mostrarnos no solo las habilidades que posee relacionadas con el cargo, sino qué más es capaz de ofrecer, qué más puede darnos. La otra pregunta es: ¿prefiere trabajar solo o en equipo? Su utilidad es distinguir las capacidades ante las relaciones interpersonales y laborales. Saber si el candidato o el entrevistado es capaz de relacionarse o socializar con los demás trabajadores. ¿Qué tanto tiene la capacidad de trabajar en compañerismo?
es capaz de recibir instrucciones y críticas constructivas por parte de otros. Aquí, en esta pregunta, se busca o es utilizada para conocer cuáles son las reacciones del candidato cuando se encuentra bajo presión. Esta es una de las preguntas más importantes de la entrevista de provocación de tensión. Como siguiente pregunta tenemos ¿cuánto cree que debe cobrar o recibir como salario? Normalmente esta es una pregunta que se puede realizar en el proceso de la entrevista o luego ya cuando el candidato comienza a trabajar, ya en la segunda sesión o en la tercera sesión. Esta tiene como utilidad conocer al candidato en un momento de tensión y presión, ya que cuando se le realiza esta pregunta al entrevistado, se pone como un poco ansioso y se puede evaluar cada una de las reacciones. ¿Qué le distingue o diferencia a otros candidatos? La utilidad es distinguir el autoconcepto acerca de los logros. Es decir, que al igual como en la primera pregunta, aquí el candidato debe hablar de sí mismo, qué puede llegar a dar él de sí mismo para la empresa, qué tan útil puede llegar a ser, cuál fue el error que cometió en su anterior trabajo. La utilidad es indagar la admisión de las responsabilidades y errores. Es común que los entrevistadores de las empresas o organizaciones sepan que cada candidato que se presente siempre ha cometido errores en sus anteriores empresas, así como el mismo entrevistador puede cometerlos. Sin embargo, aquí se realiza esta pregunta para saber si el candidato es sincero y capaz de aceptar sus responsabilidades. Muchas gracias.